Hola, yo soy María Emilia y bienvenidos a mi canal. Hace tiempo que quería hacer este video porque si me conoces sobre todo en mi cuenta de Instagram @mariaemily_, el minimalismo forma una parte muy importante de mi vida y quería hacer un video más completo en donde no solo les hablaba de qué es para mí el minimalismo, sino que les contaba cómo empecé, por qué lo hago, comenzar a hablar de este tema que a mí me apasiona tanto y que sé que causa mucha curiosidad también. Así que sin más preámbulos, comencemos con qué es el minimalismo. Creo que la vida moderna nos confronta con una profunda paradoja, que es que por un lado tenemos la tecnología, los avances científicos que nos han dado acceso a un nivel de comodidad y de riqueza material sin precedentes. No sé, piensa antes cómo era buscar un trabajo, cómo era escuchar una canción que te gustara, cómo era conocer gente, y piensa cómo es todo eso ahora con el internet. Hoy en día contamos con inteligencias artificiales que nos pueden hacer resúmenes de libros, que nos pueden aconsejar como si fuesen expertos en cualquier materia, que pueden crear negocios para nosotros, decirnos cómo invertir nuestro dinero, enseñarnos nuevas habilidades y un grandísimo para usted de contar. Entonces tenemos un exceso de información que lo que hace es desconectarnos de nosotros mismos y de los demás. Y es raro porque lo que debería hacernos más felices y hacernos sentir satisfechos con nuestras vidas nos puede causar angustia, estrés y un gran sentimiento de vacío. Esto es a lo que yo he llamado la paradoja del vacío en la abundancia, porque tenemos muchísimo pero nos sentimos vacíos. En respuesta a esta paradoja viene el minimalismo, que se presenta pues como una alternativa filosófica que busca la simplicidad. No se trata solamente de vivir con menos, al menos no para mí, sino de vivir con mayor autenticidad y profundidad. Así que en este video te voy a explicar cómo es el minimalismo como filosofía de vida, al menos como yo la interpreto, pero creo que la manera más fácil de comenzar a hablar de esto es contarte lo que me ocurre a mí. Yo soy venezolana, nací en Caracas. Yo tuve una infancia muy feliz, la verdad. Tuve también pues una adolescencia muy feliz, nunca me faltó nada. Mis padres realmente hicieron un muy buen trabajo, siempre me lo dieron todo y viví en mucha abundancia en todos los aspectos. Sin embargo, luego vino la crisis, la gran crisis, estamos hablando de 2010, 2012, y pues las cosas se pusieron muy difíciles. Cosas que antes para nosotros eran normales ya no se podían hacer. Comenzamos a vivir pues momentos de precariedad, y esta precariedad más muchos otros factores, ya pues si ustedes conocen un poco mi historia sabrán que yo tenía una relación a distancia con quien es mi actual esposo, con Melo, de la vida de M, y nosotros estamos teniendo pues esta relación a distancia y yo comienzo a idealizar mi vida con él, no solo desde el aspecto emocional, porque obviamente yo me quería pues mudar a Europa con él, pero también comienzo a fantasear con todas estas cosas materiales que yo quería tener. Comienzo justamente a ver videos de YouTube, que era cuando YouTube estaba comenzando, y veía a estas chicas con esas colecciones de maquillaje increíbles, veía que tenían muchas cosas, que tenían carteras de diseñador. Para mí eso comenzó a ser pues un símbolo de felicidad, porque yo lo que quería era irme de esa realidad que me hacía pues tan infeliz, estar con el amor de mi vida y además pues tener mucho. El tiempo pasa, ocurren muchísimas cosas que bueno, ya serán para otros videos, y llego aquí a Europa. No fue fácil, hay tanto que contar que bueno, es difícil resumirlo en pocos minutos, pero les puedo contar que después de muchísimo trabajo y de muchísimo esfuerzo, comenzamos a ver grandes frutos y comenzamos a tener una vida cómoda, comenzamos a poder tener cosas. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí me gustaba más era ir pues a las tiendas, irme de compras, comprar cosas, y que tenía un montón de accesorios, de zarcillos, de pulseras, de ropa, de todo, y me encantaba ir a las ofertas porque yo sentía que estaba pues teniendo una muy buena oferta y que estaba pues aprovechando mi dinero, y me encantaba comprar un montón de cosas que al final muchas no las usaba, otras no tenía con qué combinarlas, y me creaba una gran frustración porque cuando yo salía yo decía, ay, no tengo que ponerme, la gran frase que todas las mujeres hemos dicho alguna vez, no sé qué ponerme, no tengo que ponerme. En mi vida me sigue yendo bien y comienzo a tener cosas caras. Me regalaron mi primera cartera de diseñador y wow, para mí eso fue increíble. Fue, mira ya, o sea, ya yo estoy haciendo mis sueños realidad, esto está pasando, estoy súper feliz, y lo estuve por unos 3 días quizás. A los 3 días ya la cartera pues no era tan linda, o sí lo seguía haciendo, pero no me aportaba realmente más, era simplemente eso, un objeto. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Pues que experimenté la impermanencia. ¿Qué es esto? Es que desde una perspectiva filosófica, el minimalismo se relaciona con la noción de impermanencia. En otras palabras, la idea de que todas las cosas, incluyendo los objetos, las emociones, son efímeras y cambiantes, y que la acumulación de bienes y emociones puede brindarnos una sensación temporal de felicidad, pero en última instancia
estos elementos son transitorios y por tanto son insuficientes para brindarnos una felicidad duradera y profunda. En este sentido, el minimalismo no solo trata de simplificar nuestra vida, sino también de cultivar una actitud mental y emocional que permita apreciar lo que es verdaderamente importante, mientras nos desapegamos de todo aquello que no lo es. A través de la práctica del minimalismo he podido desarrollar una mayor conciencia y aceptando pues esta impermanencia de todas las cosas, he podido vivir más plenamente el momento presente y disfrutar de la belleza de las cosas más simples. Pero mucha gente me dice, bueno, María, lo que pasa es que yo no puedo renunciar a las cosas. Y no, el minimalismo no se trata de renunciar a las cosas materiales, sino de abrazar una forma de vida que te permita ser más libre y auténtico. Dejando de un lado las emociones negativas y lo material, podemos enfocarnos en nuestras verdaderas pasiones y propósitos. Entonces les puedo decir que el minimalismo es una filosofía realmente muy humanista, porque busca liberarnos de ataduras que nos impiden pues disfrutar plenamente el hecho de ser humanos, vivir y darle importancia sobre todo a las relaciones con los otros seres más que con los objetos. Una persona minimalista trata de vivir una vida consciente y responsable y busca pues también minimizar el impacto negativo de nuestras acciones y de nuestras decisiones en el mundo y en las personas que nos rodean. De esta forma pues disminuyes tu consumo, tu huella ecológica. Todo esto pues tiene un impacto positivo no solo en ti, sino en el medio ambiente y en la sociedad. Cuando te liberas de estas ataduras materiales puedes realmente descubrir quién eres. A mí en lo particular me ha ayudado mucho a encontrar mi verdadera identidad, mi propósito en la vida, que no es simplemente acumular cosas, sino disfrutar de mis relaciones y de mis pasiones. ¿Pero qué es realmente el minimalismo para mí? Bueno, yo estudié mucho cuando me empezó la curiosidad por esta filosofía y leí muchos filósofos justamente, porque el minimalismo es una filosofía que se ha abordado desde hace muchísimo tiempo por una gran cantidad de filósofos. Y lo interesante es que muchas corrientes distintas de pensamiento pues lo han tocado, lo han interpretado. Para mí el más importante es Epicuro. Él fue un filósofo griego que fundó la escuela del epicureísmo, que se enfatizaba en la simplicidad. Según Epicuro, la felicidad se encuentra en la ausencia del dolor y en la tranquilidad del espíritu. Para lograrlo, uno debe vivir con moderación y evitar el exceso. Como dijo, no es necesario que seas rico para vivir bien, sino es necesario que sepas lo que es suficiente. Y esto me parece súper interesante porque una de las cosas que planteaba Epicuro era que aquellas cosas tan automáticas como por ejemplo comer deben ser actos que deben llevarse desde el placer y no desde el dolor. Por ejemplo, cuando tú tienes mucha hambre y quieres comerte algo divino y vas y te comes una hamburguesa y te encanta y la estás disfrutando mucho y tal, y después te comes un helado y tal, y caes en el exceso, ¿qué ocurre luego? Pues te sientes mal. Entonces Epicuro invita a primero comer cuando tienes hambre realmente, no por gula. Y luego a comer solo lo suficiente, solo lo necesario. Piensa en las veces que te sientes mejor cuando has comido. Estoy segura de que no es después de un plato de pasta enorme o después de una super hamburguesa. Estoy segura de que es luego de comer algo probablemente sano, que te dio energía, que te hizo sentir mejor, que te evocó buenos recuerdos probablemente. Entonces yo trato de practicar eso. Evidentemente es difícil, evidentemente es más fácil pues caer en los excesos, sobre todo cuando quieres disfrutar de una comida que crees que es lo que necesitas pero realmente no. Entonces estas prácticas a mí me parecen muy interesantes y es realmente pensar en lo que necesitas, no en lo que quieres. Por otra parte, Confucio fue un filósofo chino que enfatizaba la importancia de la humildad y de la moderación. Según él, la vida debe ser equilibrada y la felicidad se encuentra justo en el medio de los extremos. Como dijo, la virtud es evitar los extremos en todo. Y esto a mí me hace pensar en algo interesante. En las estrellas de Hollywood y en las estrellas en general, las personas que tienen muchísimo dinero, ellos viven en el extremo, viven en el extremo de la bonanza. Pero ¿cuántas veces no hemos visto casos de personas que acaban con su vida o de personas que dicen abiertamente que no son felices o que no disfrutan su vida porque, bueno, vivir en el estrellato es muy duro, etcétera, falta de privacidad, entre muchas otras cosas. Entonces, allí es donde es quizás interesante pues analizar si realmente los excesos son buenos o no. En mi caso, coincido totalmente con Confucio. El centro es lo que me trae a mí más estabilidad. Si tienes demasiado o si tienes muy poco, pues no va a estar bien. Por otro lado, Nietzsche fue un filósofo alemán que se enfocó en la búsqueda del superhombre, un ser humano libre de limitaciones sociales y capaz de crear su propio significado. Para él, la simplicidad era una forma de liberarse de todas estas restricciones de la vida ordinaria. Y Nietzsche dijo, la simplicidad es la última sofisticación. Esto a mí me hace reflexionar en el hecho de que mucha gente busca en estas marcas de diseñador, que las populares, pues esta sofisticación es como que, bueno, tengo dinero, ahora me puedo permitir pagarme pues una cartera de tal o cual marca. Pero realmente la gente que tiene mucho dinero ni siquiera utiliza esas marcas. La mayoría
lo van a encontrar vulgar. De hecho, estas marcas están hechas para la gente que aspira a tener dinero, gente que realmente no puede costearse esas cosas, pero que lo hace porque es un símbolo de prestigio o es un símbolo de éxito. Si hay un filósofo que a mí me encanta, es Heidegger. Martin Heidegger fue un filósofo alemán, y para Heidegger el minimalismo es una manera de estar en el mundo de una forma auténtica, en lugar de estar sometidos a las expectativas y a las presiones de la sociedad. Es una forma de alejarse de la superficialidad de la vida moderna y de conectar con lo verdadero, con lo auténtico, con lo genuino. Él decía que el minimalismo es una forma de liberarse de la preocupación por el tener y de centrarse en el ser. Al reducir las posesiones materiales, podemos liberarnos de esta carga que supone estar sometidos a la sociedad y a sus expectativas. Solo entonces podemos estar en el mundo de una forma auténtica y de una forma genuina. Tú no eres lo que tienes, tú eres un ser. ¿Y qué significa esto? El ser es la condición que hace posible nuestra experiencia de la realidad y se encuentra presente en todos los aspectos de nuestra vida. Para Heidegger, el ser es algo muy importante y básico en la existencia. Él piensa que cada uno de nosotros somos seres y que nuestra vida se construye a través de nuestra relación con el mundo, en lugar de pensar en el ser como algo abstracto o separado de nosotros. Heidegger lo ve como algo que siempre está presente en nuestra vida. Es decir, es la base de todo lo que hacemos, pensamos o sentimos. Hay otro filósofo también que me encanta, que es Thich Nhat Hanh, creo que se pronuncia así. Es un maestro zen vietnamita, muy conocido por el activismo social y su defensa de la meditación y de la atención plena. Para Han, el minimalismo es una forma de cultivar la paz interior, de conectarse pues con la naturaleza. Al reducir las posesiones materiales, podemos liberarnos de las preocupaciones y ansiedades que nos agobian y concentrarnos verdaderamente en lo importante. Él decía que el minimalismo es una forma de conectar con la belleza y con la simplicidad de la vida. Al reducir posesiones materiales, podemos apreciar la belleza de la naturaleza y conectar con nuestro yo más profundo. Solo entonces podemos cultivar la paz interior y la felicidad auténtica. Entonces, como pueden ver, el minimalismo es una filosofía y un estilo de vida que se basa en la simplicidad, la claridad y la eficiencia. Se trata de un enfoque deliberado y consciente en reducir el exceso de elementos y simplificar la vida en todos sus aspectos, desde las posesiones materiales hasta las relaciones personales y el trabajo. Y esto es interesante porque en la cultura occidental tendemos a medir nuestro éxito y felicidad por la cantidad de posesiones y actividades que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, el minimalismo propone una alternativa, y es que sugiere una vida con menos cosas, menos compromisos, que puede ser más satisfactoria, pacífica y productiva. Para los minimalistas, o para mí como minimalista, el objetivo no es deshacerse de todo lo que no es esencial. Más bien se trata de reflexionar sobre lo que realmente importa y eliminar todo aquello que te distrae. No se trata de privarte o de sacrificarte, sino más bien de hacer espacio para lo que realmente importa en tu vida. Al tener un enfoque minimalista, puedes encontrar más claridad, más enfoque, ver las cosas de una manera diferente, con menos distracciones, preocupaciones, y así vas a poder enfocarte en las cosas que realmente importan, como dije antes, como por ejemplo, para mí son las relaciones, los pasatiempos, el trabajo, tu salud mental y tu salud física. Además, el minimalismo también puede tener un impacto positivo en el medio ambiente, y eso es algo que por supuesto importa. Al reducir la cantidad de posesiones materiales que tienes y limitar el consumo de bienes no esenciales, podemos reducir nuestra huella ecológica y contribuir por supuesto a un mundo más sostenible. Cuando optas por la calidad en vez de la cantidad, también podemos fomentar prácticas de producción más sostenibles y apoyar a empresas que se preocupen por el medio ambiente. Entonces, como pueden ver, esto abarca muchas cosas, y quiero hablarles de los tipos de minimalismo, porque cuando los menciono creo que se hace todo un poco más claro, porque quiero que entiendan que el minimalismo es esta filosofía que tú vas a traer a tu vida y la vas a aplicar a todos los aspectos. Pero a mí me gusta separarlos, al menos cuando explico qué es el minimalismo, cuando hablo con la gente y les digo cómo vivo. De esta forma creo que se entiende mejor, pero una vez que tú lo tienes en tu vida, pasa de una forma natural y no es como que, bueno, yo soy minimalista estética, que también existe, ¿no? Existe gente que solo lo aplica a una parte de su vida, también es válido, pero cuando realmente integras esta filosofía a tu vida, pues se aplica a todo. Les cuento. Tenemos primero el minimalismo estético, que es quizás el más famoso. En este tipo de minimalismo, pues se enfoca en reducir y simplificar los elementos visuales de un espacio o de un objeto. En el diseño, por ejemplo, el minimalismo se caracteriza por el uso de formas simples, líneas limpias, colores neutros y pocos adornos. Entonces, por ejemplo, mi habitación es bastante minimalista, como pueden ver, es prácticamente todo lo que acabo de describir. Luego tenemos el minimalismo digital.
que se refiere a reducir y simplificar el uso de la tecnología en la vida diaria. Aquí se busca disminuir la cantidad de tiempo que pasamos frente a las pantallas, reducir la dependencia a estos dispositivos, organizar nuestras aplicaciones, nuestro teléfono, organizar las fotos que tenemos y que el teléfono, que es algo que utilizamos tanto, no se convierta en una fuente de ansiedad o de acumulación, sino que sea depurado, que cuando vayamos allí pues encontramos las cosas fácilmente. Y esto es algo que le llama mucho la atención a la gente. Incluso cuando yo presto mi teléfono, la mayoría de las personas me dicen, ya, es que no encuentro nada, no sé, está demasiado ordenado, porque todo lo tengo en carpetas, todo lo tengo ordenado. Todas las noches antes de dormir yo borro las fotos que sé que no voy a utilizar y de esta forma trato de tener mi espacio digital de la forma más minimalista. Luego tenemos el minimalismo ambiental, y este tipo de minimalismo se enfoca en reducir la huella ecológica y el impacto ambiental, adaptando prácticas ecoamigables, reduciendo los desperdicios, haciendo reciclaje, entre otras. Luego tenemos el minimalismo financiero, que se trata de simplificar nuestras finanzas, reducir los gastos innecesarios, eliminar las deudas. Aquí el objetivo es vivir con menos para poder ahorrar, invertir y alcanzar la libertad financiera. Luego tenemos el minimalismo emocional, y este es interesante porque es el minimalismo que busca simplificar nuestras relaciones interpersonales y nuestras emociones. Aquí se trata de cultivar relaciones significativas y saludables y de eliminar aquellas relaciones tóxicas, superficiales, que no te aportan realmente demasiado. Aquí se busca aprender a manejar nuestras emociones de la manera más efectiva. Luego está el minimalismo arquitectónico, por ejemplo, y se refiere a la creación de espacios con una estructura y un diseño muy simple. Hay muchos edificios minimalistas que tienen pues énfasis en la funcionalidad y en la eliminación de elementos que no sean necesarios. Luego tenemos una que a mí me fascina y que la practico, por supuesto, el minimalismo culinario. Aquí se trata de la cocina y de la alimentación. Se busca enfocarse en platos simples, saludables, utilizando ingredientes de alta calidad y de una forma pura y práctica. Existe incluso el minimalismo literario, que se refiere a la escritura y a la literatura, donde se busca reducir el uso de palabras rimbombantes, de simplificar la estructura de las frases, eliminando lo innecesario, una vez más, para llegar a la esencia del mensaje. También quizás habrán escuchado del minimalismo espiritual. Este tipo de minimalismo se enfoca en reducir el ruido y la distracción de nuestra vida diaria para encontrar paz interior, claridad mental, y aquí hablamos de incluir actividades y prácticas como la meditación, como el yoga. Otro que practico, por supuesto, es el minimalismo de viaje. Se trata de viajar con la menor cantidad de equipaje posible, enfocarse en las experiencias que son mucho más significativas que aquello que llevas contigo, en lugar de acumular recuerdos materiales que no son tan importantes como aquello que vives. Por supuesto, uno de los que es más famoso también es el minimalismo de la moda, y que llama muchísimo la atención cuando yo hablo de esto, y es que se trata de reducir la cantidad de ropa en tu armario. Se trata de enfocarse en prendas de alta calidad, que sean duraderas, en lugar de seguir pues la moda y la tendencia. Mucha gente se sorprende cuando ven o cuando se dan cuenta, cuando les digo que yo me he visto solo de negro, justamente por eso, porque yo sigo el minimalismo en la moda. Incluso existe el minimalismo en la educación, que aquí se busca simplificar la información y enfocarse en los conceptos importantes y no en aquellas cosas que no te van a servir en un futuro. Para mí este tipo de minimalismo también es vital, porque cuando aprendes algo necesitas saber qué es lo importante, lo esencial, con qué te tienes que quedar. Entonces sí, también me gusta aplicarlo. Todos estos de los que les hablé, trato de aplicarlos en mi vida, me gusta, y eso es lo importante, que no se trata de una filosofía o de dogmas que tú sigues porque alguien más te lo diga o porque sea una moda o porque... No, lo haces porque realmente ves los resultados, porque sientes que tu vida es mucho más fácil, mucho más significativa y te trae beneficios y que está asociado a mucha más libertad que otra cosa. Entonces esto es lo que yo más aprecio del minimalismo, de haber pues comenzado en esta vida. No es para todo el mundo, pero no tiene que serlo tampoco. Es algo que tú puedes adaptar a ti, a tus necesidades, y puedes aplicarlo pues en un solo aspecto de tu vida si quieres. Durante mucho tiempo el minimalismo, incluso creo que hoy en día, no lo sé, me dirán ustedes en los comentarios si todavía es el caso, está muy presente en todo lo que es decoración y tal. Era como que bueno, sí, una cocina minimalista, una habitación minimalista, etcétera, pero era una moda, y aquí no estamos hablando de moda, estamos hablando de algo que se mantiene en el tiempo, que es algo que es duradero y que es algo que al final lo que está tratando es de hacer tu vida más fácil, más simple y más feliz. Espero que el video les haya gustado. Díganme abajo si tienen alguna pregunta. De todas formas, esto es solo un pequeño abrebocas de lo que viene. Tengo planeados muchos videos porque hay muchísimo de qué hablar, pero creo que este puede ser un buen video de comienzo para alguien que no sabe qué es el minimalismo, o quizás está confundida, o quizás cree que el minimalismo es solo vestirse de negro
dinero o tener poquitas cosas. Yo creo que con esto puedes tener una idea mucho más amplia. Así que pues ya me dirán qué les parece. Les mando un abrazo enorme. Síganme por mi Instagram @mariemily_baja para que estemos más en contacto y se enteren pues de todo lo que estoy haciendo. Por allá les comparto muchísimas cosas de mi día a día también. Así que bueno, les mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto.